Imagina por un instante una escena común en muchas iglesias dominicales, con personas reunidas y escuchando mensajes intensos sobre la importancia de dar el diezmo, siempre acompañados de un aviso serio. Si no separas esa parte de tus ingresos, estarás viviendo bajo una maldición divina. Quizás ya has oído algo así o has sentido el peso de esas palabras en el corazón, pero ¿realmente es eso lo que Dios espera de nosotros? ¿Será que el Creador del universo, que nos dio la vida y todo lo que tenemos, simplemente está esperando un pago mensual para bendecirnos? Hoy quiero invitarte a abrir tu mente y tu corazón para emprender un viaje diferente. Volvamos a los orígenes. Descubramos lo que la Biblia dice acerca del diezmo, entendamos cómo comenzó todo y reflexionemos sobre el verdadero significado de dar con integridad y fe. Y no pienses que esto se trata solo de dinero. Es algo mucho más grande. Se trata de vivir una devoción sincera, sin miedo ni presión. Así que toma tu Biblia, respira profundo y acompáñame a desentrañar lo que hay detrás de esta práctica, tan antigua como llena de controversias. Para empezar, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de las iglesias modernas e incluso de la ley de Moisés, hasta los días de un hombre llamado Abraham. Él es una figura central en la historia de la fe, elegido por Dios para ser el padre de toda una nación. En el libro de Génesis encontramos uno de los primeros registros de lo que parece ser el diezmo. Después de vencer a reyes enemigos, rescatar a su sobrino y recuperar muchos bienes, Abraham se encontró con un hombre enigmático llamado Melquisedec, descrito como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Según el relato, Abraham ofreció a Melquisedec un diezmo de todo lo que había conquistado, es decir, 10%, dando origen al concepto que conocemos hoy como diezmo. Pero surge una pregunta importante. ¿Fue una orden de Dios que Abraham hiciera esto? Nada en el texto indica que se tratara de una instrucción divina. Parece que fue una decisión personal, un gesto de gratitud y respeto que brotó del corazón, sin que se tratara de cumplir una regla impuesta. Esto resulta realmente interesante, porque nos muestra que desde el principio separar un 10% no era una obligación de Dios, sino una elección espontánea de alguien que reconocía la soberanía divina en su vida. Piénsalo. En aquella época era común ofrecer presentes a reyes o dioses. Imagina a un agricultor que tras una cosecha abundante separa lo mejor de sus granos o frutas para llevarlo al templo local como señal de respeto, diciendo: «Sé que esta bendición viene de Dios y quiero devolver una parte en agradecimiento». Abraham, al dar ese diezmo a Melquisedec, participaba de una práctica cultural ya existente, pero lo hacía para el Dios Altísimo y no para cualquier ídolo. A cambio, Melquisedec bendijo a Abraham, creando un momento de reconocimiento y comunión. Ese encuentro no trataba de reglas o cálculos exactos, sino de una relación, y así empezamos a entender el verdadero sentido del diezmo. Un acto voluntario de un corazón agradecido, y no una fórmula fija basada en porcentajes o en el temor a ser castigado. La historia del diezmo continúa. Muchos siglos después, cuando el pueblo de Israel se constituyó como nación bajo el liderazgo de Moisés, el diezmo adquirió un nuevo rol en la ley que Dios entregó a su pueblo. A través de Moisés encontramos instrucciones claras sobre esta práctica. En Levítico, por ejemplo, se dice que todos los diezmos de la tierra, tanto de las semillas como de los frutos de los árboles, pertenecen al Señor. Son cosa sagrada para Él. En ese momento, el diezmo dejó de ser una decisión personal y pasó a formar parte de un sistema organizado.
Dios ordenó que el pueblo separara 10% de sus cosechas y rebaños para un propósito específico, no para enriquecer a líderes religiosos o para construir templos lujosos, sino para sostener a los levitas, una de las 12 tribus de Israel que no recibió tierra como herencia. Estos levitas fueron destinados a servir en el tabernáculo y, posteriormente, en el templo, encargándose de las ceremonias, las oraciones y la enseñanza de la ley. Al no tener tierra para cultivar, dependían del diezmo para sobrevivir. Además, en Deuteronomio se nos revela que cada 3 años una parte del diezmo se destinaba a los pobres, viudas, huérfanos y extranjeros que vivían entre el pueblo. Imagina ahora una pequeña aldea en el interior de Israel, donde un agricultor llamado Jonas, tras cosechar sus granos, separaba 10% de la producción, trigo, aceitunas, uvas, y lo llevaba al almacén comunitario. Él sabía que esos bienes alimentarían a los levitas, quienes instruían a sus hijos sobre Dios, y también ayudarían a una viuda llamada Sara, que tras perder a su marido, luchaba por criar a sus hijos sola. Jonás no hacía esto por temor a una maldición, sino porque entendía que formaba parte de un pueblo elegido por Dios, en el que cuidarse mutuamente era esencial. Ese era el espíritu del diezmo en la ley de Moisés, un sistema práctico, a la vez que profundamente espiritual, que reflejaba el cuidado de Dios por los necesitados. En Números, Dios refuerza esta idea, diciendo: «A los hijos de Leví les di todos los diezmos de Israel como herencia, por el servicio que prestaban en el tabernáculo». Así, el diezmo funcionaba como un medio para mantener a la nación unida y en funcionamiento como un pueblo especial. Es importante destacar que en la Biblia el diezmo no se daba en dinero, sino en alimentos, granos, frutos y animales. Esto tiene sentido, ya que Israel era una sociedad agraria. La gente no tenía sueldos fijos o cuentas bancarias como hoy en día. Vivían de lo que la tierra producía, y el diezmo era una forma de compartir esa producción. Piensa, cuando alguien dice, da 10% de tu sueldo, eso es una adaptación moderna, no algo que venga directamente del texto bíblico. En aquella época, nadie contaba monedas ni emitía cheques. Se trataba de un puñado de trigo, una canasta de higos o un cordero del rebaño. Este detalle muestra cómo el diezmo estaba intrínsecamente ligado a la vida cotidiana, no siendo una tasa fija sobre un ingreso mensual, sino una ofrenda extraída de lo que Dios ya había provisto. En Deuteronomio, el pueblo era instruido a declarar que separaba el diezmo para los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, cumpliendo así con los mandamientos de Dios. Un acto de obediencia y también de generosidad colectiva. Avancemos ahora para reflexionar sobre lo que todo esto significa. En el Antiguo Testamento, el diezmo tenía una función clara: sostener el culto a Dios y cuidar a los más vulnerables, además de tener un profundo simbolismo. Al dar el diezmo, el pueblo reconocía que todo provenía de Dios. En los Salmos se nos recuerda que la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor. Separar una parte de lo que se producía era una forma de decir: nada de esto es realmente mío, solo soy administrador de lo que Dios me confió. Este principio de administrar lo que se nos da está en el centro del concepto original del diezmo. No se trataba de comprar bendiciones o evitar castigos, sino de vivir en armonía con un Dios que provee y llama a su pueblo a hacer lo mismo entre sí. En Proverbios, la idea es honrar al Señor con nuestros bienes y las primicias de nuestra renta, para que los graneros se llenen y las bodegas rebosen, enfatizando siempre la actitud de gratitud y no una fórmula mágica para la riqueza.
Con el paso del tiempo, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Lo que era una práctica de fe y cuidado mutuo comenzó a distorsionarse a medida que la historia avanzaba, especialmente tras el retorno del exilio en Babilonia y con la influencia de otras culturas. El diezmo empezó a verse de manera diferente. Algunos líderes religiosos comenzaron a usarlo como herramienta de poder, exigiéndolo con rigor y olvidando su propósito original. Este proceso fue gradual y sembró las controversias que conocemos hoy. Imagina a un sacerdote en Jerusalén, años después de Moisés, exigiendo el diezmo de un agricultor humilde, no para ayudar a los levitas o las viudas, sino para mantener un estilo de vida cómodo. Aunque este tipo de abuso no era lo normal, fue apareciendo y echó una sombra sobre lo que el diezmo debía representar, el acto de dar, que nació como una expresión de gratitud y unión, empezó a cargar, en algunos casos, con el peso de la obligación y la manipulación. ¿Qué nos enseña esto hoy? En esencia, el diezmo siempre ha sido reconocer que Dios es dueño de todo y cuidar de la comunidad que Él formó. No era una tasa para asegurar bendiciones o evitar maldiciones, sino el reflejo de un pueblo que vivía en alianza con Dios y entre sí. Sin embargo, esa idea pura se fue transformando con el tiempo. Lo que comenzó con Abraham, con un simple gesto de gratitud, y se organizó en la ley de Moisés como una provisión práctica, adquirió nuevos significados, algunos acordes con el corazón de Dios, otros menos. Antes de continuar, piensa, ¿qué significa el diezmo para ti hoy? ¿Lo das por amor, por obligación o por miedo? Esta reflexión es el primer paso para entender cómo esta práctica milenaria se conecta con nuestra fe. Ahora, puesto que lo que realmente importa no es cuánto damos, sino por qué lo damos, exploremos ese aspecto. Ya vimos cómo el diezmo comenzó con Abraham y se estructuró en la ley de Moisés como una provisión para los levitas y los necesitados. Es momento de dar un salto al Nuevo Testamento. Dejamos atrás el desierto, los campos de trigo y los altares de piedra, y entramos en el universo del Nuevo Testamento, donde todo cambia. Jesús llega y trae una nueva forma de entender la relación entre Dios y su pueblo. Muchos cristianos hoy se preguntan, ¿sigue siendo válido el diezmo para nosotros? ¿Siguen siendo obligatorios esos 10% que se separaron en la antigua alianza? ¿O habrá algo más grande, algo más libre que haya tomado su lugar? Primero, miremos a Jesús. Él nació en una época en la que la ley de Moisés aún regía la vida de los judíos. Los fariseos, líderes religiosos de aquella época, eran expertos en seguir cada detalle de la ley, incluido el diezmo. Separaban hasta las porciones más pequeñas, como las hierbas, menta, eneldo y comino, para demostrar su obediencia. Pero Jesús tenía algo que decir al respecto. En el Evangelio de Mateo confronta a los fariseos diciendo, «Ay de ustedes, maestros de la ley e hipócritas, dan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero descuidan los preceptos más importantes, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Deben practicar estas cosas sin dejar de hacer lo demás». Jesús no afirma que el diezmo en sí esté mal. Reconoce que los fariseos lo practican, pero el problema radica en sus corazones. Para ellos, dar 10% se convirtió en una muestra de santidad, una forma de aparentar justicia externamente, mientras que por dentro estaban llenos de orgullo e indiferencia. Jesús señala algo más esencial: la justicia que refleja el carácter de Dios, la misericordia que acoge a los quebrantados y la fidelidad que mantiene una relación sincera con el Padre. Para él, el diezmo era solo el comienzo, algo que debía complementarse con un amor genuino.
Imagina a un fariseo llamado Elías que cada sábado contaba sus hierbas con precisión, separando exactamente 1/10 para el templo. Lo hacía con orgullo, demostrando su fidelidad en la sinagoga, pero ese mismo día, al pasar por un mendigo, ni siquiera se detenía a ayudarlo. Elías cumplía la ley, pero su corazón estaba cerrado. Jesús lo vio y dijo: no basta con dar solo lo que la ley exige, hay que vivir de acuerdo con lo que enseña. En Lucas refuerza esta idea, criticando a aquellos líderes que se aferran al diezmo y se olvidan de amar a Dios de verdad. La enseñanza de Jesús es revolucionaria. Dar no es seguir una fórmula, sino transformar toda la vida en una ofrenda. Él no abolió el diezmo de inmediato, ya que aún hablaba a un pueblo que vivía bajo la ley, pero sembró la idea de que el corazón vale más que el porcentaje. Esa semilla floreció después de la cruz, cuando Jesús murió y resucitó, cambiándolo todo. La antigua alianza, con todas sus reglas, dio paso a una nueva, escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón de quienes creen. En el libro de Hebreos se dice que al llamar a esta alianza nueva, la antigua queda obsoleta y lo que envejece pronto desaparecerá. Si la ley, incluido el sistema que sustentaba el diezmo, se cumplió en Cristo, ¿qué nos queda a nosotros? Para responder, veamos a los primeros cristianos. En los Hechos de los Apóstoles encontramos una descripción impactante. Todos los que creían vivían en comunidad, compartiendo todo. Vendían sus propiedades y bienes y los repartían según las necesidades de cada uno. No se menciona el diezmo. Nadie calculaba 10% o llevaba granos al templo, sino que se practicaba una generosidad radical, un acto espontáneo movido por el amor y la unidad que el Espíritu Santo inspiraba. Piensa en una joven llamada Lidia, una de 1960, las primeras conversas en Europa, mencionada en Hechos. Ella era vendedora de púrpura y, tras creer en Jesús y ser bautizada, abrió su casa para los hermanos, diciendo: si me consideran una sierva fiel del Señor, vengan a vivir conmigo. Lidia no se preocupó por preguntar cuánto debía dar para ser aceptada por Dios. Ofreció lo que tenía, su casa, sus recursos, porque veía a la iglesia como su familia. Ese era el espíritu de la iglesia primitiva, dar de corazón, sin listas de obligaciones. En Hechos se cuenta que los creyentes estaban unidos de tal manera que compartían todo, de modo que no había necesitados entre ellos. Este tipo de donación supera el concepto del diezmo en la ley antigua, el cual era completo, libre y basado en la fe. El apóstol Pablo, el mayor misionero del Nuevo Testamento, nos ofrece una visión clara en su carta a los Corintios, diciendo: quien siembra poco, cosecha poco, y quien siembra en abundancia, cosecha en abundancia. Cada uno dé según lo que determinó en su corazón, sin tristeza ni por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría. Esa es la esencia. En el Nuevo Testamento, dar es una cuestión de corazón y no de seguir reglas fijas. Pablo no menciona el diezmo, sino que habla de sembrar de manera viva, como plantar algo con la esperanza de ver crecer, insistiendo: hagan esto con alegría, no por presión. Imagina a un agricultor llamado Mateo, que vive en una pequeña ciudad del interior. Al escuchar la carta de Pablo en la iglesia, decide ayudar a un hermano que lo había perdido todo en un incendio. Mateo no saca la calculadora para ver si ya ha separado 10%, simplemente mira lo que tiene, unos sacos de granos, algunas monedas, y dona con una sonrisa, sabiendo que está sembrando algo bueno en la vida de alguien. Para Pablo, lo importante no era cuánto se daba, sino el motivo detrás del gesto.
Esta idea de dar con alegría reaparece en Filipenses, cuando Pablo agradece a los filipenses por ayudar con sus necesidades, no por obligación, sino porque lo hicieron en corazón. Él describe esa ofrenda como un aroma agradable, un sacrificio aceptable y grato a Dios, demostrando que el acto de dar no se rige por un manual, sino que es una expresión de colaboración en el Evangelio. En Gálatas, Pablo recuerda que fue para la libertad que Cristo nos liberó. Por eso, manténganse firmes y no se sometan nuevamente a un yugo de esclavitud. Si el diezmo formaba parte de una ley que oprimía, Cristo nos liberó para algo mejor, una generosidad que brota de la gracia y no de la culpa. Eso, sin embargo, no quiere decir que dar se haya vuelto opcional. Al contrario, se volvió más profundo, pues ahora es algo personal, intencional y lleno de vida. Pero ¿qué decir de ese versículo que hoy se utiliza para defender el diezmo? En Malaquías, Dios dice: traigan el diezmo completo al depósito del templo, para que haya alimento en mi casa. Pónganme a prueba, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes una bendición tan inmensa que no habrá espacio para guardarla. Parece sencillo, ¿verdad? Dona el diezmo y recibirás bendiciones. Sin embargo, es fundamental mirar el contexto. Estas palabras estaban dirigidas a Israel, un pueblo sometido a la ley que había descuidado tanto el templo como a los pobres. Dios los llamaba de vuelta a la alianza, no estableciendo una fórmula universal. En Hebreos se explica que, al cambiarse el sacerdocio levítico por el de Cristo, el sistema que sustentaba el diezmo perdió su función original. Jesús, nuestro sumo sacerdote, no necesita granos ni monedas. Lo que Él desea es nuestra vida. ¿Qué significa esto para nosotros en el Nuevo Testamento? El diezmo no es una regla inmutable. Jesús demostró que dar va mucho más allá de un porcentaje. Se trata de practicar justicia, mostrar misericordia y ser fiel. La iglesia primitiva demostró que la generosidad puede ser total, sin listas fijas de obligaciones, y Pablo nos enseñó que el secreto está en dar con alegría. Piensa en Ana, una viuda que hoy prepara un pastel para ayudar a una familia en dificultades. Ella no se pasa calculando 10% de la harina. Da lo que puede, con mucho amor. Ese es el espíritu de la nueva alianza. La libertad para ser generosos, porque Cristo se entregó por nosotros. Pero si el diezmo ya no es una ley fija, ¿por qué tantas iglesias aún lo exigen? ¿Será que estamos aferrados a un pasado que ya fue superado? Estas preguntas nos llevan a reflexionar sobre cómo, en algunos lugares, el acto de dar se convierte en una herramienta de presión y no de bendición. Hemos llegado a un punto crucial de esta conversación. Ya vimos cómo el diezmo comenzó con Abraham, con un simple gesto de gratitud, y se organizó en la ley de Moisés como medio para sostener a los levitas y a los necesitados. Luego, en el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles abrieron las puertas para una forma de dar más, libre, guiada por el corazón y la gracia, y no por reglas rígidas. Sin embargo, también debemos enfrentar la dura realidad de que, a lo largo de los siglos, esta práctica se ha distorsionado, convirtiéndose en una carga, en un medio de presión o incluso en un negocio que beneficia a pocos. Ahora es momento de mirar hacia el futuro. ¿Qué debemos hacer hoy como cristianos? ¿Cómo podemos dar de manera que honre a Dios, edifique a los demás y llene de alegría nuestro corazón? Primero tenemos que entender lo que significa ser un buen administrador según la Biblia. Todo comienza con una verdad simple pero profunda expresada en los Salmos. Míos son todos los animales del bosque y el ganado que habita sobre 1000 colinas.
Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Si tuviera hambre, no diría, el mundo es mío y todo lo que hay en él. Dios es dueño de todo, el aire que respiramos, la comida que comemos, incluso el dinero que tenemos, y nada es verdaderamente nuestro. Solo somos responsables de lo que Él nos ha confiado. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. Si vemos nuestro sueldo, nuestra casa y nuestro tiempo como un préstamo de Dios, no los aferramos con egoísmo, sino que preguntamos, ¿cómo puedo usar esto para hacer el bien? En Mateo, Jesús cuenta la parábola de los talentos, en 1900, la que un señor entrega bienes a sus siervos y espera que los multipliquen. El siervo que entierra su talento es reprendido, mientras que aquellos que lo multiplican son elogiados. Ser administrador no es solo guardar, sino invertir en el reino de Dios. Imagina a una ama de casa llamada Clara, que vive en una pequeña ciudad. Ella no tiene mucho, pero sabe que sus recursos, ya sea un valor modesto o unas pocas horas del día, pertenecen a Dios. Un día ve a su vecina, doña Rosa, llorando porque no tiene leche para sus hijos. Clara toma lo poco que tiene en casa y se lo lleva con una sonrisa y una oración. Ella no se preocupa por porcentajes, ve la necesidad y actúa. Eso es lo que significa la verdadera mayordomía, usar lo que Dios nos da para bendecir a los demás y no para acumular. En 1 Crónicas, David ora: ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para ofrecer tanto? Todo viene de ti, y solo devolvemos lo que proviene de tus manos. Dar entonces es devolver a Dios lo que ya es de Él, con gratitud e intención. No es una pérdida, sino una alianza con el Creador. Pero, ¿cómo aplicamos esto hoy? La Biblia nos da orientaciones claras. En 2 de Corintios, Pablo habla de una colecta para los pobres, explicando que, si hay buena voluntad, cada uno debe dar según su capacidad, sin que esto pese excesivamente a nadie. La idea no es que unos sean aliviados mientras otros quedan sobrecargados, sino que haya equilibrio. El mensaje es: da según puedas, con disposición, pensando siempre en el bien común. Imagina a un joven llamado Lucas, que trabaja como repartidor de comida. Aunque gana poco, decide apartar una parte de su sueldo para ayudar en un proyecto de la iglesia que enseña a niños en situación de vulnerabilidad. No da todo lo que tiene, pero aporta lo que puede, siempre con una sonrisa, y también dedica su tiempo ayudando a un amigo a cuidar a sus hijos. Lucas entiende que la generosidad no se reduce al dinero, sino que es compartir la vida. En Hebreos se nos recuerda no olvidar hacer el bien y compartir, porque con esas acciones agradamos a Dios. Hacer el bien puede ser tan simple como escuchar a un amigo en apuros, preparar una comida para una familia enferma o enseñar algo que dominas. Imagina a una costurera llamada Beatriz, que usa sus tardes para confeccionar mascarillas para un asilo. Puede que no tenga mucho dinero, pero tiene habilidad y un gran corazón. Y eso es suficiente. En Gálatas, Pablo nos anima a no cansarnos de hacer el bien, ya que a su debido tiempo cosecharemos los frutos. Mientras tengamos oportunidad, debemos ayudar a todos, especialmente a los hermanos en la fe. Dar debe hacerse con alegría y no como una carga. En 2 de Corintios, Pablo dice que cada uno debe dar según lo que determinó en su corazón, sin tristeza o por obligación, porque Dios ama a quien da con alegría. El placer de dar es lo que hace especial ese acto. Si sientes amargura al donar, habrás perdido el verdadero propósito. Imagina a una abuela llamada Doña María, que adora hacer pasteles. Cuando su nieta cumple años, pasa horas en la cocina, feliz, porque sabe que el pastel alegrará la fiesta. No se queja del trabajo, celebra el momento. Dar a Dios y a los
Además, debe sentirse como un regalo y no como una imposición. En Éxodo, cuando Moisés pedía ofrendas para el tabernáculo, decía: «Todo aquel cuyo corazón lo impulse, traiga una ofrenda al Señor». La gente donaba tanto que Moisés tuvo que pedirles que se detuvieran. Eso muestra que dar debe hacerse con entusiasmo y no por obligación. Pero, ¿y si alguna vez te has sentido presionado a donar por miedo? Muchos crecieron escuchando que, si no daban lo justo, sufrirían maldiciones, como si, al no dar, estuvieran fallando a Dios. En Romanos encontramos la clave. El pecado no los dominará, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Cristo nos libera del peso de la obligación. No necesitas probar nada a Dios con tu dinero, pues Él ya te aceptó en la cruz. En Juan, Jesús promete: «Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia». Esa abundancia es espiritual, no material, y no depende de cheques. Imagina a un joven llamado Rafael que oía que el diezmo era una forma de garantizar la protección de Dios. Un día, al leer Romanos, se dio cuenta de que ya soy libre en Cristo. Así, comenzó a dar lo que podía, sin culpa, y encontró paz, porque la generosidad florece donde desaparece el miedo. En cuanto a las iglesias que aún exigen el diezmo como regla, no debemos juzgarlas, sino evaluarlas con cuidado. En Primera de Juan, se nos invita a examinar los espíritus para ver si provienen de Dios. Si una iglesia utiliza el diezmo para construir el reino, ayudar a los pobres y predicar el evangelio, genial. Pero si el foco está en enriquecer a los líderes o infundir miedo en los fieles, es mejor alejarse. En Hechos, Pablo cita a Jesús diciendo que es más dichoso dar que recibir. Una iglesia que vive este principio, sin distorsionar el mensaje, demuestra que el verdadero acto de dar glorifica a Dios y no sostiene un sistema. Pregúntate, ¿mi forma de dar está honrando a Dios o solo manteniendo un sistema? Sé sabio, pero sin rigidez. El objetivo es crecer, no condenar. Entonces, ¿cómo debe dar hoy el cristiano con libertad, propósito y alegría? Se trata de tener la libertad de decidir cuánto y cómo donar, sin reglas fijas. Tener el propósito de dar de tal forma que realmente ayude a un necesitado, apoye una causa o alabe a Dios. Y tener la alegría de que cada ofrenda sea una sonrisa y no una carga. En Lucas, Jesús observa a una viuda que dio 2 moneditas y dice que ella dio más que los demás, porque de lo poco que tenían lo entregó todo. No se trata del valor, sino del corazón. Imagina a una niña llamada Sofía que junta monedas para comprar útiles escolares para un compañero. Ella da poco, pero con tanto amor que su gesto resplandece. Ese es el verdadero modelo. Dar con lo que tenemos, siendo quienes somos. Para concluir, te dejo una invitación. En Filipenses, Pablo agradece por una ofrenda, diciendo que es como un aroma agradable, un sacrificio aceptable y grato a Dios, y que Él suplirá todas tus necesidades conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Dar es como ofrecer un perfume a Dios, y Él se encarga de nosotros. No se trata de un trueque, sino de una demostración de confianza absoluta. Hoy, observa lo que tienes, ya sea dinero, tiempo o talentos, y pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para hacer el bien? Quizás sea un café para un amigo, una donación para una causa o un abrazo en un día difícil. Hazlo con un corazón liviano, sabiendo que Dios ve y se alegra con cada gesto. La verdadera generosidad no se mide por cuánto das, sino por quién eres en Cristo, Hijo amado, llamado a amar. Que tu vida sea siempre esa ofrenda de amor y cuidado.